Hola, bienvenidos de vuelta a otro episodio de este podcast llamado Todo Mal. En el episodio de hoy, pues vamos a hablar sobre la alimentación consciente o el mindful eating, como se le dice en inglés. Y si alguna vez has escuchado sobre el mindfulness y estás preguntándote si esto tiene relación con el mindfulness, pues sí, sí que tiene relación con el mindfulness. Em, no quiero adelantar nada porque he traído una persona que lo va a explicar muy bien, no solamente porque es psicóloga, sino porque además es dietista y es nutricionista y está especializada en todo lo que es la transición hacia este tipo de estilo de vida, porque realmente es eso, es un estilo de vida, no es un tipo de dieta, no es una práctica que te lleve a la restricción, sino todo lo contrario. Y ahí está la clave. Hoy hablo con Mireya Hurtado, que como ya he dicho, pues es una especialista en este tema. Y creo que una de las claves de Mireya es el hecho de que ella también es psicóloga, con lo cual combina todo lo que es el tema de nutrición con la parte mental, cómo esto se alinea con la forma como hacemos las cosas, con nuestro enganche emocional con la comida, con esta cultura de la dieta, como le llama ella, de vivir siempre en restricción, en el debo hacer o el no debo hacer. El mindful eating viene justamente a un poco derribar estos mitos, a desaprender las conductas que hemos aprendido durante muchísimo tiempo y a entender cómo, escuchando nuestro cuerpo y flexibilizando la manera como nos alimentamos, en el buen sentido, nos puede llevar a tener una vida más plena y, en definitiva, con mayor bienestar. Así que acompáñenme en este episodio repleto de detalles muy interesantes en esta conversación que he tenido con Mireya Hurtado. Sin más preámbulos, empecemos. Hola Mireya, bienvenida una vez más a otro episodio de este podcast, el episodio número 34. Feliz de tenerte aquí, de al fin poder tenerte aquí porque te tenía en la lista desde la temporada número 1. Así que nada, que bienvenida y estoy contentísima de poder hablar de un tema que me parece tan interesante y además con una persona que lo maneja muy bien. Muchas gracias, Analina. Un placer estar aquí contigo por fin. Ya sé que ha costado un poquito ahí encontrar un rato, pero bueno, pues muy contenta de poder estar aquí contigo. Sí, ha costado un poco, pero bueno, lo importante es que ya estamos, así Mm, que nada, que vamos a empezar. Este tema mindful eating, ¿no? O alimentación consciente sería la traducción al español. Em, a lo mejor hay personas que les suenan, porque han practicado el mindfulness, por ejemplo, y dirán, ¿esto tendrá algo que ver? ¿Tendrá ujú, relación? Bueno, empecemos un poco por ahí. Cuéntanos ujú, de qué se trata esto del mindful eating y por qué no es un tipo de dieta. ujú. Vale, sí. Em, Como dices, mindful eating es comer con conciencia o comer de forma consciente. Y básicamente esto de comer consciente, que es como este mindfulness, es poder darnos cuenta de todos los patrones que pueden haber en torno a nuestra conducta alimentaria. Y ahí, Annalina, podemos estar hablando de patrones desde comer en piloto automático, porque estamos siempre, ¿no?, en este modo hacer y vamos con prisas y al final la comida pues ocupa como muy poco espacio, ¿no? Le damos poca importancia, comemos de cualquier manera, rápido, delante de la tele, de pie, etcétera. Entonces es como esa conciencia de en qué medida ese piloto automático nos puede estar ese patrón influenciando en las elecciones que hacemos, cómo comemos, cuánto comemos, etcétera. También conciencia, Analina, de patrones que pueden ser culturales y ahí podemos estar hablando patrones vinculados al control de la comida, la mentalidad dieta, que pueden estar influenciando también en nuestras elecciones y que pueden alejarnos del autocuidado porque nos colocan muchas veces, o la mayor parte de las veces o siempre, en ciclos de ese control que luego nos lleva al descontrol, las consecuencias de la mentalidad dieta, de la restricción, que tienen consecuencias a nivel de estrés, consecuencias a nivel de prohibirnos placer, de no atender bien las necesidades nutricionales del cuerpo, etcétera. Y conciencia también de patrones que podemos tener desde la infancia, que pueden estar también muy presentes, ¿no? Y pueden ser patrones, Analina, desde
que obligatoriamente nos tenemos que terminar todo del plato porque eso es lo que aprendimos, o patrones muy vinculados a sobreingerir, a comer mucho, sentirnos muy llenas, porque eso es lo que aprendimos también de pequeñas, a veces por mentalidad de escasez de nuestros propios padres, patrones de comer emocional, de utilizar la comida como para sentirnos mejor, que puede ser algún aprendizaje también familiar o que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, básicamente la alimentación consciente es el poder parar a lo largo de nuestro día a día, tomar conciencia de estos patrones que se manifiestan en forma de pensamientos, de urgencias, de emociones y ser capaces de dar respuestas más vinculadas a nuestro autocuidado. Es decir, es aprender a responder en vez de reaccionar. Y esto no tiene que tener ninguna forma concreta. Es decir, en la alimentación consciente sí que es verdad que hay como una serie de principios que es como aprender a escuchar más el cuerpo, no a responder en el día a día más desde un lugar de, venga, esto que estoy sintiendo es hambre o no es hambre, más conciencia de el sabor, el olor, la textura de los alimentos, más presencia en la conciencia también, ¿no? De las señales de saciedad, de satisfacción, pero no solo es eso, sino que también es conciencia, ¿no? De nuestros patrones aprendidos, de cómo es nuestra vida y desde ahí hacer elecciones. Lo digo esto, Analina, porque es importante no confundir la alimentación consciente con el nunca comas si no tienes hambre o para de comer en ciertos niveles, porque ahí estaríamos en reglas también, ¿vale? Entonces, siempre para mí me gusta mucho la práctica, la conciencia plena desde dónde estoy yo y qué me puede ayudar a cuidarme, dónde estoy yo y qué me puede ayudar a cuidarme. Mm. Cuando lo vas explicando, yo lo que veo como una manera de resumirlo es que siento que la alimentación consciente es como una liberación de muchísimos patrones, ideas que tenemos en la mente sobre el comer, ¿no? Porque Claro, hablas mucho de dejar esta idea de la dieta, de dejar el control, sí, como de liberarnos de muchas cosas que hemos ido un poco haciendo inconscientemente, cabe muy bien la palabra, desde que estamos pequeños. Y esto que mencionabas de cómete todo lo que está en el plato, eso a mí me llega mucho porque es que yo era muy problemática para comer de pequeña y a mí me decían siempre esto, era cómete todo lo que hay en el plato, ahí no puede quedar nada. Entonces, es verdad que al final vas creciendo un poco con esto. claro. Cuando hablas, por ejemplo, de esos principios, ¿no? ¿Cuáles son esos principios que pudiéramos decir son el beneficio mayor de empezar a comer de esta manera? O sea, porque una persona hoy, escuchando este podcast, tendría que plantearse si de verdad esto es una manera de a lo mejor hacer un giro en su vida. Claro. Bueno, yo siempre digo que aquí la clave es que cada una y cada uno valore si lo que está haciendo le está funcionando para cuidarse como se quiere cuidar. Es decir, que lleve la atención a la experiencia de eso que están haciendo, en qué medida sienten que por ahí, ¿no? Están haciendo las cosas desde un lugar de elección, que realmente se sienten mejor a largo plazo, de que es sostenible a largo plazo. Es decir, como valorar, ¿no? Esto que estoy haciendo me sirve, me ayuda, no me ayuda, ¿en base a qué? Pues en base a cómo cada una y cada uno se quiere cuidar. Entonces, como tú bien dices, la clave de la alimentación consciente es la libertad, es decir, porque tenemos un cerebro que tiene una tendencia a funcionar por hábitos, por patrones aprendidos y eso es lo que seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo porque ya, bueno, pues es lo que he aprendido, no sé hacer las cosas de una forma diferente. Ahora Sí. bien, esto que he aprendido a hacer realmente me está sirviendo o no me sirve. Y entonces desde ahí, desde esa conciencia, esa es la motivación para empezar a hacer las cosas de forma diferente, ¿vale? Entonces, vivimos en un contexto que se nos dice, el autocuidado se practica desde un lugar de control, de restricción de dietas, ¿vale? Pero una pregunta que yo siempre hago a mis acompañadas, ¿cómo te ha funcionado a largo plazo cuidarte? ¿Cómo te ha ayudado a cuidarte a largo plazo esto de haberte pasado la vida a dietas? Mm. ¿Te ha ayudado a cuidarte a largo plazo? ¿Te ha ayudado a incorporar hábitos saludables a largo plazo o dónde te ha colocado? ¿No? Y entonces desde esa conciencia ese es el motor, la motivación del cambio, ¿no? Y ahí es donde puede entrar la alimentación consciente en el sentido de, venga, pues si las reglas de las dietas no te han ayudado, vamos a aprender un camino de autocuidado que esté más basado en la escucha del cuerpo, la conciencia de las necesidades del cuerpo, diferenciarla de otras necesidades como las emocionales, etcétera. Ok, ok. Entonces,
podríamos decir que la alimentación consciente no tiene realmente ninguna regla ni ningún marco referencial porque justamente va de toda esta liberación. O si hay una serie de principios que igual hay que tener en cuenta para que no se nos vaya de las manos. Claro. A ver, como reglas no hay ninguna, porque al final cuando hablamos de reglas estamos hablando de rigidez. Y justamente la alimentación consciente lo que nos ayuda es a practicar la flexibilidad. Y la flexibilidad es teniendo en cuenta mi situación, mi momento presente, mi contexto, qué acción yo puedo hacer en este momento que a mí me acerque al tipo de autocuidado que quiero practicar. ¿Vale? Entonces, la alimentación consciente lo que hacemos es como acompañar a las personas a dónde pueden llevar la atención para hacer esas selecciones. Es decir, en base a qué yo elijo en este momento comer, no comer, parar ya, qué tipo de alimentos. Entonces, ahí es qué es lo que tengo que escuchar, dónde tengo que llevar la atención. Y ahí aprendemos a llevar la atención a qué estoy pensando, qué emoción estoy sintiendo, qué Mm, hay en mi cuerpo, es hambre, no es hambre, son las emociones manifestándose en el cuerpo. Entonces, esto es un aprendizaje basado en el darnos cuenta. Y esto no está basado en reglas. Sí que es verdad que, bueno, es aprender dónde llevar la atención, ¿vale? Y esto no es incompatible, Analina, con que una persona pueda funcionar por una pauta de alimentación, por un mm, planning, para nada es incompatible. Es decir, claro. porque yo puedo escuchar mi cuerpo y a la vez llevar un planning nutricional. ¿Por qué? Pues porque Mm. me ayuda esto de tener un orden, de saber cómo combinar los alimentos, etcétera. Sí, sí, justo a eso me refería, porque es Ujú. verdad que muchísimas personas hemos estado a lo mejor con la idea de la dieta y de fondo a lo mejor no lo necesitabas, más allá de un tema estético, ¿no? Pero es verdad que hay Ujú. personas que, bueno, que sí, que por salud necesitan llevar una serie de pautas de alimentación, por no llamarlo dieta ni régimen, que aquí en España me da mucha risa que la gente lo dice, estoy a régimen, y cuando yo empecé a escuchar eso, yo decía, a régimen, esto suena como que es una dictadura, Qué me da palabra más horrible, sí, 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 es horrible esa palabra. Pero bueno, el sí, hecho es que sí, que hay personas que a lo mejor pueden pensar, bueno, esto me encanta, me parece genial, esta libertad, esta apertura, pero al final yo necesito unas pautas, porque es que si no me descontrolo. claro. Bueno, ahí hay una parte que yo creo que es importante, que muchas veces el descontrol, y no somos muy conscientes, es fruto del exceso de control. Justamente Mm, cuando nosotros estamos muy en control es cuando tenemos una tendencia a descontrolarnos, ¿vale? Pero repito, nuevamente, la alimentación consciente no es incompatible con que haya un planning y una organización y una información y un conocimiento nutricional, ¿vale? Es decir, como nutricionistas, dietistas nutricionistas, hay muchísimo trabajo a hacer desde la alimentación consciente, ¿no? En acompañar a nuestras clientas y clientes a que exploren, ¿no? Pues posibilidades, opciones de nutrirse, de combinaciones, que exploren cómo se sienten ante las diferentes combinaciones, pues cuánta energía me da esto, cómo me ayuda a sentirme satisfecha, desafiada, etcétera, ¿no? O sea, hay mucho, yo creo que los planes nutricionales para nada son incompatibles, pero eso sí, desde un lugar siempre de flexibilidad, de permitirnos modificar, de no dejar de escuchar el cuerpo, porque en realidad el problema de esto, Analina, es cuando ponemos todo el peso en ese papel y dejamos de escuchar nuestro cuerpo, porque ahí no estamos interiorizando nada, estamos simplemente funcionando por esas reglas externas. Entonces, siempre yo creo que el camino es cómo podemos compatibilizar el que podamos tener una guía, una pauta, una orientación, una organización, con el no dejar de escuchar nuestro cuerpo. mm, mm. En esto veo mucho esto de desaprender, ¿no? Desaprender mucho de lo que creemos que ya sabemos y viene Ujú, mucho que ver con el tema interno. Y yo creo que aquí está la clave, por ejemplo, en tu caso, que además eres psicóloga, porque esto ujú, pasa muchísimo por el tema interno. Porque como tú ujú, le dices a alguien que toda la vida ha estado alimentado de una cierta manera, porque como bien has dicho, mi familia me ha alimentado así, y decirle que eso está mal. Hay personas que ujú. dicen que es que no pueden concebir eso, porque es como ir en contra de una tradición familiar. Claro, ujú, claro. Sí, y ahí hay una parte, Analina, donde yo creo que es bueno como poder llegar a caminos de medio, ¿no? Es decir, no es
o aquí como de esta manera o como de la opuesta, ¿no? Es como cómo podemos, porque evidentemente esta parte cultural es muy importante y nos nutre emocionalmente también, ¿no? Pues los platos que nos han cocinado nuestras madres, nuestras abuelas nos nutren emocionalmente y eso está genial. Ahora, a veces es como ese perseguir ese placer y esa nutrición emocional, ahí pues como perdemos un poco de vista el cómo le sienta a nuestro cuerpo, las necesidades momento a momento, ¿no? Porque a lo mejor yo hablo, por ejemplo, de una paella que me encanta, pero cuando yo, por ejemplo, entre semana, yo hablo de mi caso personal, ¿eh? O sea, aquí Sí, Mireia Hurtado, sí. que entre semana pues no suelo comer paella porque es algo que me cuesta más de digerir, pues bueno, ¿no? Luego me baja un poco la energía, entonces pues, la elijo para los fines de semana y entre semana elijo otras combinaciones que me sientan mejor a nivel digestivo, etcétera, ¿vale? Pero esto es un Mm. tema personal. Entonces ahí también es bueno que cada uno explore cómo me siente, qué energía me da, estoy aquí apoyando mi autocuidado, es como cómo se puede hacer una combinación, ¿no? Entre nutrición y autocuidado que a veces irá más hacia un lado y otras veces hacia el otro. Sí, sí. Me gusta que hayas puesto ese ejemplo porque siempre es bueno un poco hablar también bueno, esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Porque no se ve algo así como, ya, es que tú comes kale y comes no sé qué, no, no, estamos hablando de gente normal que come No, cosas normales, no me gusta nada el kale. No he por conseguido ejemplo. incorporarlo en mi alimentación porque no me gusta nada. Bueno, esos son, ¿sabes? Estos alimentos que se ponen un poco también de moda, que bueno, Sí, ya sí. de eso sabrás mucho. Oye, te quería preguntar algo sobre, sobre esto de escuchar al cuerpo, ¿no? Del autocuidado, que es un concepto que está muy relacionado con el mindful eating y del que tú hablas mucho. Esto de escuchar al cuerpo, que realmente cómo se practica, porque cuando nunca has escuchado este término y cuando te lo dicen, esto es así como cuando te dicen vete a meditar y muchas personas dicen, pero es que esto yo no sé hacerlo, o sea, ¿cómo escucho esto? Claro, 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 sí. Me gustaría hacer un apunte, Analina, que yo creo que es importante para la gente que nos pueda escuchar, que a veces hay como mucha dificultad para darnos cuenta de lo que hay aquí ahora, Mm, porque ha habido una historial pues, de trauma, de abuso, etcétera. Esto es muy importante que la persona pueda tener conciencia de esto, los profesionales de la salud que acompañan pues a personas, porque entonces ahí realmente pues, la dificultad puede tener una explicación y ahí es bueno que las personas puedan buscar un acompañamiento más personalizado, un proceso terapéutico para que esto no sea como para que no se convierta como un tengo que más en nuestras ujú, vidas que pueda incluso activar aún más como ese trauma o esas luchas o esas amenazas. ¿Vale? mm, Si no es así, lo de escuchar el cuerpo, al final, Analina, no es ni más ni menos que desarrollar la habilidad de parar a lo largo del día, parar, sí, que es algo que nos cuesta, o sea, como el piloto automático es estar en modo hacer, 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 sí. parar y darnos cuenta de qué es lo que hay aquí ahora en nuestra experiencia interna y ahí estamos hablando de qué estoy pensando, qué pensamientos está produciendo mi mente, qué emociones o emociones estoy sintiendo y qué sensaciones físicas puedo estar experimentando en el cuerpo o está experimentando mi cuerpo y ahí podemos estar hablando de sensaciones físicas vinculadas a necesidades, ¿no? Como por ejemplo, tengo hambre o no tengo hambre, estoy cansada, hay emociones como el estrés, la ansiedad manifestándose en el cuerpo, es decir, qué es lo que hay aquí ahora y desde esa conciencia, esos parar y escuchar, ver cómo podemos atendernos, ¿no? Y atendernos quiere decir que a medida que nos escuchamos vamos identificando las diferentes necesidades, ¿no? Y es como, bueno, pues si tengo hambre, ¿cómo? Si estoy cansada, oye, ¿qué puedo hacer para desconectar unos minutos? Si tengo tensión en el cuerpo, ¿qué puedo hacer para soltar un poco este exceso de adrenalina? Y pueden ser unos estiramientos o subir y bajar escaleras un poco rápido, por ejemplo. Es decir, como al final el parar tiene el sentido de darnos cuenta y desde ahí poder dar una respuesta que nos ayude como a atendernos. Mm. Y en tu experiencia con los pacientes que llevas este camino, al inicio es un camino que debe ser un poco cuesta arriba, ¿no? O sea, es un poco como difícil al inicio. Habrá quien te dice, yo esto no lo sé hacer, no lo logro, no sé, porque al final esto es un poco, claro, adaptación, y ir un poco pasito a pasito.
y hay días que dices, yo no escucho hoy a nadie, ni siquiera a mi cuerpo, qué sé yo, ¿te ha pasado un poco con Claro, los pacientes? sí, claro, por supuesto. Sí, 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 por supuesto, Annalina, porque esto es un reto en el sentido de que, claro, al final siempre yo trabajo mucho psicoeducación, es decir, cómo funciona la mente, cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro. Entonces, cómo funciona, o sea, tenemos este cerebro que tiene esa tendencia a funcionar por hábitos, ¿no? Es como lo aprendido y es ahí nos Sí. va a llevar siempre. Entonces, hacer Mm, algo diferente implica una energía, ¿no? Una intencionalidad de parar, darme cuenta y hacer algo diferente. ¿Por qué y para qué? Pues porque yo siento que por donde iba no estoy yendo por donde quiero ir. Esa es la motivación, ¿no? La motivación al final es conectar con esto que estoy haciendo me funciona, no me funciona y conectar con el querer hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, ahí es donde yo utilizo mucho, Annalina, la herramienta o la práctica de la compasión, que es como el mm, permitirnos ser amables con nosotras en el camino, entender que esto no es fácil, permitirnos fallar y poder generar un discurso interno en vez de machacón y autocrítico, que es el que nos lleva a abandonar, pues un discurso más amable, más comprensivo, motivarnos, ¿no? Desde un lugar, pues esto, ¿no? De más calidez, amabilidad y comprensión, ¿no? Y desde ahí, mm. poquito a poco, es muy importante, Analina, también, ¿no? Que los pasitos sean pequeños, que sean elecciones libres de la persona, es decir, esto no son tengo que, ya tenemos demasiados tengo que en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues esto, ¿no? Yo ayudo mucho a la gente a conectar con una motivación, o sea, con una elección libre, ¿no? De, venga, ¿qué compromiso te gustaría para esta semana? Venga, elígelo tú. Venga, y Mm. desde ahí, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Qué forma puede tener? Esto me conecta mucho con aquello de que has dicho, de la ansiedad y del estrés y de cómo terminamos comiendo o asociando lo que comemos y la comida con todas estas emociones que nos invaden. Em, ¿Qué pasa con lo que un poco me da miedo a mí cuando hablo del mindful eating con algunas personas? Que sienten que aquello es como, bueno, si a mí no me provoca comer pizza todo el día, pues a comer pizza todo el día, porque claro, no me provoca el brócoli. Es que no se trata de ese tipo de libertinaje, evidentemente. Pero ¿cómo tú haces esa conexión entre date cuenta que es hambre emocional, que está bien tener emoción en la comida, y de eso ya vamos a hablar, y date cuenta que es hambre físico, pero cómo eso ayuda o no a tu autocuidado? O sea, ahí también hay una desconexión, porque hay muchas personas que lo dicen, mira, hoy me voy a comer todo el helado que quiera porque he estado toda la semana entrenando súper bien y hoy me lo merezco. Entonces, ¿hasta qué punto esa parte de emoción está bien canalizada? Claro. Bueno, ahí básicamente es preguntarte esa elección, ¿quién la está dirigiendo? ¿Eres tú desde la conciencia? ¿Eres tú desde la conexión con tus valores? ¿O es tu patrón de comer emocional el que está dirigiendo esa conducta? ¿Sí? Es decir, Mm, es poder conectarte con desde qué lugar hago esa elección. ¿Vale? Entonces, si tú, ¿vale? Si tú pudieras escoger libremente, escogerías libremente, o sea, conectada con tu valor de autocuidado, esto de comer pizza, ¿desde qué lugar lo estás haciendo? Porque si lo estás haciendo desde el lugar de sentirme mejor, calmarme, consolarme, evidentemente hay una parte del cerebro que va a decir haz esto porque te va a sentir mejor, pero ¿a dónde te lleva eso? ¿No? ¿A qué lugar te lleva eso a nivel de autocuidado? Y ninguna respuesta es correcta ni incorrecta. Yo siempre, el acompañamiento está basado, que yo creo que ahí es donde está la clave, Annalina, en la conexión con nuestros valores, ¿no? Con el cómo nos queremos cuidar. Y esa va a ser la brújula que nos va a ayudar a hacer elecciones en el día a día, ¿vale? mm, ¿Comerme pizza está mal? Para nada, o sea, comer pizza es maravilloso, ¿sí? Ahora, en el momento en el cual yo estoy todo el día comiendo pizza, ¿qué es lo que hay ahí, no? Realmente esa es una elección hecha desde un lugar de libertad o es una elección hecha desde un lugar de necesidad, ¿vale? mm, Entonces, para nada es incorrecto. Ahora, tú puedes pasarte así toda la vida o si tú conectas con que te gustaría hacer las cosas de forma diferente, entonces ahí ya tenemos la motivación para empezar a hacer cambios. Y eso no mm. implica no comer la pizza, implica poder explorar qué hay detrás de esa necesidad de comer pizza todo el día. Ya. Mm. Sí, sin duda lo que veo aquí es que hay mucho trabajo a nivel emocional y a nivel interno. Y una vez que eso está balanceado, puedes Muy entender luego lo que, claro, lo que claro, va a nivel claro. externo, ¿no? Claro, claro, total. Yo siempre digo, Annalina, que esto va de comida y no va de comida. Es decir, yo con mis acompañadas y mis clientas
lo saben, ¿no? Que no solo miramos eso, miramos todo. ¿Por qué? Porque muchas veces la comida, o la mayor parte de las veces la comida, que es placentera, ese placer puede estar teniendo una función evitativa, ¿no? Evitativa, pues porque pues a lo mejor hay áreas, ¿no?, de nuestras vidas que no estamos atendiendo bien, ¿no? Pues Mm, a nivel de pareja, a nivel de relaciones sociales, de trabajo, etcétera, ¿no? Y entonces la comida no es ni más ni menos que una forma de regular eso, ¿no? De poder sostener eso, y que tiene todo el sentido del mundo que la mente busque estrategias, igual que podríamos hacer otras estrategias, hasta la comida, pero hay gente pues que le da por el alcohol, las drogas, el sexo, las compras, la adicción al trabajo, que esto no se habla, pero para mí es una de las que más daño nos pueden hacer, ¿vale? sí. Y en el fondo son conductas que tienen formas diferentes, pero que tienen la misma función, que es la de hacernos sentir mejor. Mm, mm. Sí, esto me recuerda mucho a incluso, a ver, yo creo que cuando estábamos más pequeños éramos más conscientes tal vez de lo que era sentarse a comer. Bueno, hablo también por mí. A mí me decían mucho esto de, es que la mesa es sagrada, o sea, cuando te sientas en la mesa es a comer. Y para mí eso siempre fue alimentación consciente, o sea, de comer sabiendo lo que estaba haciendo, masticando, no sé qué, no estar con el móvil ahí al lado, que es como generalmente hoy solemos estar comiendo, Ujú. o atendiendo llamadas de trabajo o lo que fuera, y al final no estás, o sea, no estás consciente de que en ese momento estás comiendo. Por eso digo que es un poco como Ujú. reaprender, porque ante tantos estímulos que tenemos hoy, parece que se nos hace más Claro, difícil que antes. claro, claro, sí. Sí, ciertamente. Yo muchas veces explico que esto es un camino que tiene como dos ramas, ¿no? Y las dos van interconectadas. Una es esa analina, ¿no? La de que como honrar, ¿no?, esta parte del acto de comer, darle el espacio que necesitan nuestras vidas, porque es una necesidad, ¿no?, en la cual estamos nutriendo el cuerpo, pero también estamos experimentando placer, y es un placer necesario, ¿no? Y ahí está como el aprender a regular la conducta alimentaria desde la escucha del cuerpo, conciencia de las señales de hambre, plenitud, etcétera. Y luego, por otro lado, también poder llevar una mirada a qué función puede estar teniendo en nuestras vidas tanto conductas como el comer emocional, como Mm, conductas como el control de la comida, la mentalidad dieta, que también pueden estar teniendo una conducta, una función de regulación emocional, ¿no? De sentirnos mejor a través de ese control del cuerpo, de la comida, etcétera. mm, mm. Sí, a ver, lo de la cultura de la dieta, ya eso da para un capítulo solo. Creo que Sí. es un tema amplísimo. ¿De dónde viene esto de querer siempre estar como en una dieta? O sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué estamos todo el rato como buscando eh, decir que estamos en Sí. régimen o estamos a dieta? Bueno, yo creo que es una conducta que tiene una raíz muy en el sistema, basada en el sistema patriarcal, ¿no? En el cual, bueno, pues la cultura humana se ha desarrollado, y donde, pues bueno, al final siempre tanto las mujeres como los hombres hemos podido hacer conductas vinculadas al gustar, al agradar, pero eso poco a poco se ha ido convirtiendo en un sistema económico y de control sobre las mujeres. Es decir, Mm, ha ido pivotando hacia un lugar, ¿no? Al final las mujeres, o sea, dentro de ese contexto patriarcal, el cual el modelo era y todavía por desgracia sigue siendo en algunos lugares, el hombre es proveedor económico y la mujer es la que gasta. Entonces, como mujer que gasta, ¿no?, es objeto de la industria, ¿no? Y entonces objeto de la industria, pues con dietas, con tal, con no sé qué, ¿no? Y ahí esto se va entremezclando al final la cultura de la dieta, cultura, ¿qué quiere decir? Es un sistema de creencias, ¿no? Es un sistema de creencias que nos vende la idea que la salud solo puede estar en el estar delgadas, ¿no? Y que en el estar delgadas mm, es donde está lo mejor del mundo, ya no solo a nivel de salud, sino a nivel de incluso cualidades personales también, ¿no? Se vincula muchas veces la delgadez a más autocontrol, más fuerza de voluntad, etcétera. Y sí. detrás de esas creencias lo que hay es una máquina muy potente de hacer dinero, que está continuamente vendiéndonos pues esa idea rígida, ¿no?, de dónde está la salud, y por otro lado vendiéndonos
cómo podemos llegar ahí, ¿no? Y hablamos de salud, hablamos de delgadez, hablamos de no envejecimiento, de tantas otras cosas detrás de las cuales hay pues la industria haciendo dinero. Sí, totalmente. El marketing está muy metido ahí, sin duda alguna. Claro. Ujú, A ver, si hablamos entonces de que el mindful eating, perdón, es muy individual, porque depende mucho de tus requerimientos y de tus necesidades y de cómo tú te aproximas a la comida. El concepto entonces de yo como sano o comer sano también viene a ser un concepto individual desde este punto de vista, ¿no? claro. Sí, sí, completamente. Sí, sí, completamente. Y lo que puede ser salud y autocuidado para mí no tiene por qué ser lo mismo que para ti o para cualquier otra persona, porque todo depende de en el contexto en el cual en el día a día, ¿no? Estemos funcionando, cómo es mi vida, qué posibilidades tengo, ¿no? De comprar, de preparar, de nutrirme, cuánto tiempo tengo, de cuánto tiempo dispongo, de recursos económicos, etcétera, ¿no? Y Mm, todos estos son elementos para tener en cuenta bueno, para poder hacer un cuidado efectivo a largo plazo. Si no tenemos en cuenta todo esto, muchas veces el cuidarnos se puede convertir en un no cuidado, ¿no? En exigencia, en sí. no tomar, ¿no? Pues no es lo mismo pues alguien que tiene criaturas pequeñas, que está trabajando, que está teletrabajando, qué posibilidades tiene de cuidarse versus una persona que a lo mejor pues tiene un estilo de vida completamente diferente. Sí. Y es que volvemos a caer ahí en la dieta. O sea, si tienes que ponerte en un plan de exigencia, de cambiar toda tu vida, qué sé yo, tener que tener unos patrones de hacer comida, de no sé qué, porque tienes que encajar ahí, pues claro, ahí es donde viene esto que tú dices del control excesivo que nos lleva al desastre. Mm, Claro. Sí, bueno, porque ahí estamos en ese lugar, ¿no? Mental, de tengo que, de desconexión del cuerpo, que a donde nos lleva, ¿no? Pues es a no atender bien las necesidades del cuerpo, a desear todos esos alimentos que nos estamos prohibiendo, a convivir continuamente con la culpa, con la mm, vergüenza, con pensamientos de lo he hecho mal, de no soy capaz, de no tengo la suficiente fuerza de voluntad, etc. mm, mm. Y Mireya, ¿hay algunos hábitos que tú dirías que son hábitos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como estas cosas que podemos ir incorporando que te acercan a ese autocuidado y a ese entender desde qué punto comes o tu relación con la comida. Por ejemplo, esto que mencionas mucho de pararte y pensar. Eso es una Sí. práctica que si se hace a diario, incluso con otras cosas en la vida, ¿tú crees que es un hábito que contribuye a esto, que ayuda? Claro, sí. En realidad es una de las cosas que más ayudan. Muchas veces cuando empiezo a trabajar con mujeres o cuando me preguntáis así en entrevistas, ¿por dónde empezarías? Yo siempre digo, Mm, empezar por intentar incorporar el hábito de parar antes de las comidas, hacer 3 respiraciones lentas, profundas, llevando la atención a la respiración, que eso ya nos ayuda como a soltar todo ese modo hacer, un poco todo ese piloto automático y sí. desde ahí intentar empezar a comer un poco más presente, como dándonos más cuenta, ¿no? Del olor, del sabor, de la textura, dándonos cuenta, ¿no? De si hay hambre o no hay hambre, cuánta hambre tenemos, tomando conciencia, ¿no? De si hay emociones que están también presentes mientras estamos comiendo, como esa parte, ¿no? De darnos cuenta que en el fondo básicamente lo que estamos haciendo es como poner un poco de distancia, ¿no? O sea, la clave del mindfulness es que nos ayuda como a desengancharnos de la experiencia, ¿no? Evidentemente todas convivimos con emociones y todos, ansiedad, etcétera, pero yo puedo estar enganchada a la ansiedad o puedo poner un poco de distancia. Entonces, Mm, parar y darme cuenta de la ansiedad, de lo que hay aquí, ya me hace como colocarme en un lugar diferente y desde ahí hay espacio para otras cosas. Y es, vale, pues voy a intentar disfrutar o voy a intentar comer más presente, etcétera. Entonces yo te diría parar y hacer 3 respiraciones lentas y profundas antes de empezar a comer. a comer. Oye, y Ujú. esto de comer, cuando estás comiendo con otra persona, cuando no comes sola, comer y hablar con la otra persona, ¿eso está bien dentro del mindful eating? Porque, no sé, luego Ujú. también he escuchado
que es mejor como comer tú callada con tu comida y no estar hablando, porque Mm, decían los médicos, te llenas de aire al hablar, pero no sé, por ejemplo, yo me disfruto muchísimo poder tener una conversación claro. mientras como. Me parece que eso hace que sea más consciente todo el proceso a estar con el móvil, que aquello es una adicción. Claro, claro. Bueno, yo siempre digo que tanto el mindfulness como el mindful eating es importante que ocurra dentro de nuestras vidas y no fuera. ¿Qué quiere decir? Que si Okay. yo tengo que modificar mucho mi vida, si me tengo que aislar socialmente para practicar mindful eating, pues para mí no tiene mucho sentido. Entonces, al final es como cómo puedo practicar, cómo puedo hacer esta combinación, ¿no? Entre no renunciar a mi vida social y no perder y poner un poco de conciencia también, ¿no? A veces nos vamos a los extremos, al todo o el nada, ¿no? Muchas veces Sí, me aíslo para comer conscientemente es una conducta evitativa en el sentido de que, claro, como no tengo las distracciones, esto me resulta más fácil, pero eso no es muy factible. Entonces, yo sí que diría, hombre, si puedes buscar un momento al día, un momento, por ejemplo, en el desayuno, en la merienda, donde puedas practicar esto de estar tú más presente, más atenta, es un entrenamiento que luego vas a poner a disposición de los momentos sociales, ¿vale? Pero ok. siempre es como entre el todo y el nada, cómo podemos buscar ahí un punto de equilibrio, ¿no? O sea, yo puedo estar en conversación, pero eso tampoco no significa que me tenga que desconectar completamente del cuerpo, ¿no? A lo mejor puedo estar en la conversación y a la vez dándome cuenta de lo que como. Evidentemente no es tan fácil como cuando estoy sola, pero se puede ir entrenando. Sí, bueno, yo no sé si es más fácil estando sola, porque es que yo creo que la conducta al estar sola es directamente También, buscar el sí, móvil o sí, sí, encender la sí. televisión. Hay Pero es personas lo que te que, dicen, yo claro. no puedo comer si no está el televisor encendido, porque estoy así como aislada. Entonces, yo no sé si Claro. es mejor o peor a veces. Sí, 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 es cierto, sí. Nos cuesta tanto, ¿no? Estar con nosotras. Sí, no, nos cuesta y yo creo que he venido un poco por eso, porque ahora tenemos como tantas Sí, distracciones posibilidades. alrededor, Total, tantas total. Sí, sí. posibilidades, sí. Eh, a mí particularmente, dentro de mi proceso de también un poco cambiar la alimentación, porque me alimentaba muy mal de pequeña, me acuerdo que una de las cosas que más me costó fue eso, poder hacerme consciente de que el momento en el que iba a comer, de verdad iba a comer. Entonces, separaba un poco el móvil, lo desconectaba, le quitaba el sonido, qué sé yo, porque es Ujú. verdad que es un factor distractor como muy latente. O sea, tú dices, es un mensajito, lo veo y ya está, es mentira, te quedas ahí enganchada, te pones Netflix, qué sé yo. Ujú. Claro. Sí, Es como sí. es mucho más difícil, ¿verdad? Total. Sí, sí. Eh, a ver, algo que no puedo dejar de preguntarte que este episodio es cuál es el peor todo mal que tú has escuchado o has oído o te han dicho sobre este tema. A ver, yo diría que el peor todo mal es el hecho de no tener un cuerpo normativo. Mm, Es decir, esta no idea de, encajar. exacto, sí, de lo único válido, ¿no? Es estar delgadas. Entonces estar delgadas es lo bueno, estar gordas es lo malo. Yo creo Mm, que bueno, esto es una consecuencia de la cultura de la dieta, ¿no? Y claro, esto genera tantísimo dolor y tantísimo sufrimiento porque al final genera sufrimiento a las personas que por aprendizaje contextual consideran que su cuerpo no es correcto porque lo han aprendido por todo lo que recibimos por medios de comunicación, marketing, redes sociales, y luego las personas que tienen cuerpos normativos, evidentemente, como no quieren perder los privilegios, ¿no? De eso, ¿no? De delgada es lo bueno y gorda lo malo, pues también hacen acciones, ¿no? De control, etcétera. Entonces, mm, esto genera muchísimo daño porque eh, pues genera en primer lugar pues mucho estigma y mucho sufrimiento a las personas que sienten que no encajan en ese modelo que se nos vende, y de aquí se derivan, ¿no? Pues trastornos alimentarios, se deriva mucha indefensión aprendida porque como las dietas no son sostenibles a largo plazo, al final mucha gente acaba abandonando el autocuidado porque el camino que han transitado no les ha funcionado y al final me voy a un lugar de abandono, ¿no? Y entonces, sí. pues bueno, pues para mí es lo que tal vez más daño nos hace en, bueno, pues en la salud física, mental, emocional, etcétera. Ese modelo fruto de la cultura de la dieta. Sí.
A ver, ¿te ocurrió con algún paciente que sí, que su meta siempre ha sido perder peso y todo el tiempo en dieta, y una vez que ha empezado el tema de alimentación consciente, se ha dado cuenta que ha podido perder peso tranquilamente, pero siendo feliz desde el proceso? Sí, sí que me ha pasado. Yo nunca pongo el foco, nunca está en el peso, siempre está en la conducta, en los hábitos. Ok, Siempre es qué puedes hacer para apoyar tu autocuidado desde tu valor. Y ahí, como estamos explorando flexibilidad, pues las opciones son múltiples. Hay personas que se mantienen en el peso que tienen, hay personas que bajan, hay personas que suben si están en infrapeso. O sea, todas las opciones son posibles, pero yo mm, siempre pongo el foco en la conducta, en el hábito, en qué es lo que tú puedes hacer cada día para apoyar tu autocuidado. ok. Y si hablamos un Ujú. poco de tiempos, por ejemplo, estaba escuchando este podcast a alguna persona y pensara, bueno, yo quiero empezar este camino con Mireia, la voy a contactar y tal. ¿Hay unos tiempos más o menos estipulados para tú decir, bueno, ya estás encaminado, ahora yo aquí te suelto? ¿O eso también es muy variable y depende mucho de cada quien? Mm. Puede ser muy variable porque cuando exploramos, o sea, cuando estamos como, ¿te acuerdas que te he dicho, no? Estos son como dos ramas, ¿no? Entonces hay una rama que está basada en el aprendizaje de la escucha del cuerpo, señales de hambre, plenitud, etcétera. Pues esto es aprender, ¿no? Es un aprendizaje que tampoco no lleva muchísimo tiempo, pueden ser unas 10 semanas y luego ya es cuestión de seguir practicando. Es decir, no es que Ok, haya hecho esto y ya está, sino que luego es, o sea, siempre estamos, digamos que desde la conciencia plena creamos conexiones neuronales nuevas que se tienen que practicar, 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 porque el hábito es lo otro, ¿no? Comer rápido, desconectada, etcétera. Luego, cuando nos vamos al otro lugar, que es qué función tiene esto, ¿no? Ese comer emocional, la conducta del control de la comida, y ahí abajo ya empezamos a hacer un trabajo más de crecimiento personal, más terapéutico, que ahí pues ya podemos estar un poquito más de tiempo, ¿eh? Pero no desde el enfoque que yo trabajo, que es el mindfulness, el mindful eating, la terapia de compasión, la terapia de aceptación y compromiso, no son procesos muy largos porque están ok. muy basados en el aprender habilidades para funcionar mejor en el día a día. Entonces no son procesos muy largos. Mm, mm. Eso es bueno que mencionarlo y me gusta que lo hayas dicho porque lo mismo, hay personas que no quieren entrar en ni siquiera en este proceso de preguntarse si lo harían, porque se imaginan que esto es, no sé, como de años y años y años. Y fíjate que lo has dicho, que no. No, 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 no. Tal y como está, o sea, yo que trabajo en un enfoque que para mí es maravilloso dentro de la psicología, que es la terapia de aceptación y compromiso, lo que estamos trabajando sobre todo aquí, pues la terapia de aceptación y compromiso está muy basada en la toma de conciencia de todos esos pensamientos, emociones, etcétera, y ser capaces de responder en vez de reaccionar, haciendo un ejercicio de conexión con valores. Esto es un entrenamiento también. Mm, Entonces, pues evidentemente, ya trabajo con conductas alimentarias muy restrictivas, anorexia, que podemos estar más tiempo, ya, claro. pero no son procesos muy vinculados al cambio, al actuar, al hacer las cosas diferentes. Mm, mm. Bueno, Mireya, solamente quisiera pedirte que menciones cómo te pueden contactar para tener alguna consulta contigo. Si estás haciendo consultas online, me imagino que también, más ahora que Sí, nunca. sí, 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 sí. Estoy haciendo consultas online y lo que siempre tengo en marcha son, bueno, siempre no, 2 o 3 veces al año, poder trabajar todo esto en formato grupal. Justo la semana que viene Ah, empiezo un curso de 9 semanas de alimentación consciente, de mindful eating, mindfulness y compasión, donde a nivel grupal enseño todas estas habilidades, queda alguna plaza. Y entonces esto ok. lo pueden encontrar a través de mi página web. Hay un apartado que pone formaciones y ahí pone curso Mindful Eating y Mindfulness presencial, aunque ponga presencial es online porque es por Zoom. Antes lo hacía presencial, pero ahora lo hago por Zoom. Ok, ok. Pero es importante porque no son vídeos grabados, soy yo en un formato Zoom, como en el que estamos tú y yo, que estamos haciendo prácticas, ejercicios de indagación, de conciencia, etcétera, Ok. ¿vale? Y luego estarían las sesiones one-to-one, que sí que es verdad que tengo una agenda como bastante completa, pero bueno, siempre, como los procesos no son muy largos, pues yo siempre digo, bueno, pues se van rotando. Mm, Y, y también ahí en mi página web, que es www.mireiahurtado.es, pueden encontrar pues tanto las sesiones individuales como el resto de cursos, talleres, tengo ebooks también, algún curso grabado de imagen corporal, por si quieren ir como introduciéndose en este proceso. sí.
Justo también vi el ebook en tu web y nada, voy a dejar linkeado en este episodio el Muy acceso a bien. la formación que has comentado, que quedan pocas plazas, el acceso al ebook también, para que Ujú. el que quiera empezar un poco a indagar sobre este tema. Claro, por su cuenta, sí, sí, porque en el ebook hay muchos ejercicios, hay meditaciones también que se pueden Mm. acceder directamente. Mm. Sí, pues bien, es un camino como para ir empezando también a Sí, nivel sí, individual, ¿no? claro, Yo creo que cada quien claro también que sí. empieza de distintas maneras. Hay personas que son muy autodidactas y Sí, se sí, buscan un video en YouTube y ahí ya más o menos van. Otros necesitan van esta asesoría haciendo, one-on-one claro. directamente porque si no te dicen, es que Sí, no sí, lo puedo sí, hacer. claro, y tanto, sí, sí. Sí. Pues bueno, Muy bien, fenomenal. Toda esa información estará en este episodio. Así que muchas gracias, estupendo. Mireia. A ti por invitarme, un placer A ti por compartir. Muchas explicarnos gracias. este mundo maravilloso de la alimentación consciente. Yo estoy enamorada de este tema, me encanta, me encanta. Ya haremos Qué otros maravilla. episodios. Claro que sí. Muy bien, Analina, un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. Chao. Chao, adiós, adiós.